somos enviados por Jesús. Que todos somos enviados por Jesús. Así que el título que le he puesto a este mensaje, que usted puede ver en su bosquejo o en la aplicación, titula así: Plenitud y misión. Plenitud y misión. Resultados de la paz de Dios. Pero primero déjenme contarles una historia. Esta es la historia de un escorpión y un pato. Resulta que en un gran lago había un escorpión y este escorpión estaba en una pequeña islita que se había formado y estaba ahí descansando, estaba ahí pasando, cuando de repente empieza a llover, y llueve durísimo y el agua empieza a subir y esa pequeña islita se empieza a achicar hasta que solo queda un pedacito de tierra en el cual él se aferra y, asustado ya por su vida, por si de pronto se iba a ahogar, empieza a gritar: ¡auxilio! ¡Alguien ayúdeme! En esas pasaba un pato nadando tranquilo. Y entonces el escorpión, al ver al pato, le dice: pato, ven, ayúdame y me salvas. El pato entonces se va acercando, un poquito temeroso de acercarse a un escorpión. Y cuando se acerca, el escorpión le dice: pato, por favor, déjame ponerme en la parte de atrás tuya para poder ir hasta la orilla y así salvarme. Y entonces el pato le dice: mira, escorpión, me encantaría ayudarte, pero me da mucho miedo que cuando tú te montes encima mío, me chuses con tu aguijón y yo sea el que muera. Y entonces el escorpión le dice: no, pato, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Si yo te pico y tú mueres, pues vamos a morir los dos, yo no te voy a picar. El pato entonces accede, deja montar al escorpión en su espalda y empiezan el recorrido, y a mitad del recorrido, antes de llegar a la orilla, ¡pum!, siente el aguijón. Y entonces el pato, gritando de dolor, le dice: ¿por qué hiciste eso? ¿No te das cuenta que ahora vamos a morir los dos? Y el escorpión le responde: perdóname, pato, perdóname, pero esa es mi naturaleza. Yo soy uno que pica. Esa es mi naturaleza, eso es lo que yo hago. Cuando algo está debajo mío, por naturaleza, yo pico. Perdóname, porque eso es lo que soy. Ahora, qué pena por comenzar con una historia tan triste, ¿cierto? Estamos ahí que echamos la lágrima. Pero la verdad es que esta historia sirve para muchas aplicaciones, pero en este momento nos va a ayudar a pensar, enfatizar y recordar lo siguiente, y es que hacemos lo que somos. ¿Sí? Bueno, hacemos lo que somos. Que nuestra identidad es lo que determina lo que hacemos. Es decir, lo que hizo el escorpión, que incluso le causó hasta la muerte, fue el resultado de lo que era, de uno que pica. Uno que pica. No se podía esperar otra cosa. Así como no se puede esperar que una manzana dé naranjas, como no se puede esperar que un pez vuele, pues no se podía esperar nada más del escorpión: picar. Bueno, miren, de la misma manera y a la luz del tema que nos convoca, que como iglesia creemos en misiones, es decir, que creemos en el plan de Dios para la salvación y restauración de toda la humanidad, y que nosotros como iglesia tenemos parte en ese plan. Creemos que no hacemos misiones porque consideramos que es una actividad, algo que hacemos. No. Hacemos misiones porque es que somos enviados. Es lo que somos. Somos enviados por Jesús. Y porque somos eso, por consecuencia, participamos de su misión. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Entonces, vamos a estar hablando, chévere, ¿cierto? Está interesante el tema. Vamos entonces a hacer esto a la luz de un pasaje súper bonito. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Entonces, porfa, les invito a que abran su Biblia o prendan su aplicación, abran la aplicación. Si no tienen, recuerden pedirle a los anfitriones, ellos pueden acercarse con el texto. Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. ¿Estamos todos? Dice, lo voy a leer en nueva versión internacional. Versículo 19 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos,
a puerta cerrada por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: paz a vosotros, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró sus manos y su costado. Y al ver al Señor, los discípulos dice que se alegraron, se gozaron. Paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dice que acto seguido sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, les dijo. A quien les perdone sus pecados, les serán perdonados. Pero a quien no se los perdone, no les serán perdonados. ¿Por qué no me acompañan a orar y le pedimos al Señor que nos hable a través de esta palabra? Padre, gracias por permitirnos estar aquí delante de ti, escuchando tu palabra como tu iglesia. Te pedimos de una manera muy especial que abras los ojos, los oídos de nuestro corazón para poder verte, Señor, para poder escuchar tu palabra. Y que al escucharte podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, Señor. Cambia nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces es una historia y es un relato donde presenta y comienza con una situación al parecer muy desfavorable para los discípulos, ¿cierto? Están en una situación realmente difícil. Y lo que pasa en este texto es que en medio de esa situación difícil, ellos se encuentran con Jesús. Y al encontrarse con Jesús y a la luz de eso saber quiénes son, entonces también entienden para qué están aquí en la tierra. ¿Cuál es su propósito? Recordemos un poquito del contexto. Recordemos qué era lo que estaba pasando en esos días. Miren, estas personas, como ya sabemos, eran seguidores de Jesús. Eran sus discípulos y habían caminado los últimos 3 años con Él. Habían vivido con Él, habían hecho todo con Él. Viviendo y compartiendo con Él. Lo habían dejado todo por seguirlo a Él. Habían vivido los mejores años de su vida de su lado. Habían tenido el privilegio de primera mano de escuchar las palabras de Jesús, de escuchar sus parábolas, sus enseñanzas. Habían tenido el privilegio de ver los grandes milagros que logró, cuando sanaba personas de enfermedades, cuando de pronto liberaba personas de demonios. ¿Se acuerdan cuando dio a comer a una multitud y multiplicó los panes y los peces? Ellos habían visto incluso cuando Él resucitó a Lázaro. Imagínense lo que ellos habían vivido con Jesús de primera mano. E incluso ellos se dieron cuenta de que Él era el Mesías. Era el que el pueblo de Israel hace tanto tiempo había esperado para que los libertara de la esclavitud. Y de repente, todo se les fue al piso. Todo se les fue al piso. A Jesús, las autoridades judías lo acusaron de hereje y de rebelión. Y entonces lo capturaron, lo juzgaron y lo crucificaron. Mataron a Jesús. Así que imagínense cómo estos hombres se sentían. A estos hombres se les había acabado la vida. Pareciera entonces razonable que, como dice el pasaje, ellos estuvieran a puerta cerrada por temor a los judíos. Es decir, seguro, primero, se estaban sintiendo profundamente tristes. Su líder, a quien amaban, estaba muerto. Profundamente tristes. Seguramente muchos habían llorado como nunca antes en su vida. También seguro había culpa en ellos. Culpa por de pronto haber... ¿Cómo fue que dejamos a Cristo solo, a Jesús solo, cuando lo apresaron y huimos? Culpa por dejarlo solo. Y de pronto también se estaban culpando entre ellos. Se preguntaban, ¿quién fue el que traicionó a Jesús? ¿Quién lo vendió?
esta situación seguramente también había puesto en jaque su fe. Su fe puesta en jaque, sus expectativas de vida. Yo creo que esa situación les revolvió todo lo que ellos pensaban, lo que creían. ¿Acaso este Jesús a quien seguíamos no era el que nos iba a liberar? ¿Cómo así que lo matan? Y si tú eras el Mesías, ¿qué pasó, Señor? No entendemos. Y le preguntaron de pronto a Dios con tristeza y rabia, ¿por qué Dios permitiste esto? ¿Qué vamos a hacer? Y claro, también como dice el texto, seguro tenían mucho miedo, muchísimo miedo, porque seguramente allá afuera, si los llegaban a reconocer, se iban a dar cuenta que ellos eran los seguidores de Jesús. Y si lo reconocían como eso, iban a correr la misma suerte de su maestro. Tenían miedo y por eso estaban encerrados. Bueno, pues quiero decirles que de la misma manera como le ocurrió a los discípulos, hoy en día muchos de nosotros de pronto nos estamos sintiendo así como ellos. De pronto de la misma manera como ellos estamos viviendo por situaciones que están derrumbando nuestras fe. Que le decimos, Señor, ¿dónde estás tú? De pronto por situaciones que hemos vivido antes o que estamos pasando en este momento. Miren, de pronto es una enfermedad. Una enfermedad muchas veces pone en jaque nuestra fe. O la enfermedad de un ser querido. O de pronto se ha acabado el matrimonio, un noviazgo en el cual teníamos la esperanza de matrimonio y de repente se acabó y nos destrozó completamente la vida. O una crisis económica y estamos sin un peso y no sabemos qué hacer. O la tragedia del suicidio ha llegado a nuestra familia. O tantas otras tragedias y sentimos que estamos derrumbados. Y entonces le preguntamos a Jesús, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Señor, en medio de esta situación? O de pronto hay tristeza en nuestro corazón y sientes que tu fe es tan pequeñita, tan limitada, tan insignificante. Hay veces en medio de una sociedad que despotrica a Dios tan fácilmente. En medio de una sociedad que arremete contra Dios, contra su palabra y todo lo que huele a cristianismo. Y entonces quisieras tirar la toalla y abandonar el camino de la fe. Y por último, puede también que de pronto como consecuencia de lo anterior, muchos estemos huyendo, escondiéndonos como cristianos. A muchos de pronto nos da vergüenza admitir que somos creyentes. O nos cuesta, o nos da vergüenza si otros se dan cuenta que seguimos a Cristo. No, somos espías del servicio secreto. Nadie sabe que somos creyentes porque nos atemoriza. Por miedo a que nos rechacen, por miedo al que dirán, a que se burlen de nosotros, a nuestra reputación. Y terminamos viviendo nuestra fe encerrados aquí en las 4 paredes de nuestra iglesia o en las 4 paredes de nuestra casa y de nuestro grupo de crecimiento, teniendo miedo de salir, de compartir de Dios, temerosos, sin compartir nuestra fe, sin ser testigos de nada ni de nadie. Miren, si usted se identificó, si nos hemos identificado con alguna de estas realidades, pues ustedes, cada uno de nosotros, así como los discípulos, necesitamos desesperadamente encontrarnos con Jesús. Encontrarnos con Jesús. Porque esos creyentes, como ustedes lo tienen en su bosquejo, eran unos creyentes vacíos y encerrados, pero que necesitaban urgentemente encontrarse con Jesús y recibir la paz que solo Él ofrece. Llegamos entonces a nuestro segundo punto. Ustedes lo tienen ahí. Estamos necesitados de Cristo y de su paz. Dice el versículo 19. Entonces es hermoso, porque ese entonces es, en medio de esa situación, entonces aparece Cristo. ¿Sí?
Jesús es especialista en hacer este tipo de cosas. En medio de nuestras realidades, Jesús irrumpe y se aparece y lo cambia todo. Entonces aparece Cristo, es la bisagra que cambia totalmente la historia. Es el punto pivote que cambia toda una situación que parecía terrible y desastrosa a la luz de nuestra humanidad y le da esperanza y vida a nuestra vida. Y entonces aparece Jesús. Que así se aparezca Jesús en tu vida, irrumpa en tu vida en medio de tus realidades. Y entonces, dice, y entonces entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó y les dijo, paz a vosotros. Qué palabras tan oportunas de Jesús, ¿no creen? En medio de esa situación ellos sí que necesitaban recibir la paz de Dios. Y después les dice nuevamente en el versículo 21, la paz sea a ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío. Miren, el Cristo resucitado aparece ofreciéndole la paz que solo Él puede dar y que ellos tanto necesitaban. 2 veces les dice, la paz sea con ustedes, mi paz les doy. Y esta paz es una paz diferente a nuestra concepción del mundo de paz. Cuando uno piensa en paz, ¿a qué empieza? Cuando uno le dice, no sé, a los hijos, ay, déjenme en paz, es que no haya conflicto, ¿cierto? No, esta no es una paz que no depende del cese de conflicto, no depende de un acuerdo, no. Es una paz de Dios que está presente en nuestras vidas, aún así las circunstancias no cambian, que sobrepasa todo entendimiento, que es capaz de guardar nuestros corazones. Esa es la paz que Jesús le está ofreciendo en ese momento. Como se describe en Juan capítulo 14, 27, Jesús les dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como la da el mundo. Así que no se angustien ni se acobarden. O es la paz de la que habla Pablo en Filipenses 4, 7. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que miren, sea lo que sea, es evidente que los discípulos no estaban esperando esto que les sucedió. Ellos estaban temerosos, encerrados. ¿Cómo dice el texto? Estaban encerrados, incluso a puerta cerrada, parecía que era con candado. Así que la entrada milagrosa de Jesús a través de esas puertas y esas paredes y la muestra de las cicatrices de su mano y su costado era la evidencia clara de que el que había entrado no era otro sino Jesús y de que éste había resucitado, que éste había vencido la muerte, que él era Jesús entre ellos. Y yo creo que ese es uno de esos momentos. ¿No les ha pasado esos momentos en los que uno está y pasa algo y como que toda la vida a uno se le revuelve en la mente? Que uno dice, wow, ya entiendo todo. Sí, hay de esos momentos en la vida que unas circunstancias y uno dice, wow, ya lo entiendo todo. Bueno, yo creo que este era uno de esos momentos. Yo creo que cuando Jesús se les apareció y les dijo la paz sea con ustedes y les mostró las marcas en sus manos y en su costado, ellos vieron lo que no habían visto hasta el momento. Miren lo que dice Juan en el capítulo 14, versículos 18 al 20. No los voy a dejar huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Versículos 28 y 29. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran se alegrarían de que me voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean en mí. Ellos dijeron, claro, Jesús, tú eres Jesús. Es decir, este Jesús aparece en sus vidas y la transforma completamente y los convierte y los pasa a ser unos creyentes pasivos y encerrados, como ustedes tienen en su bosquejo, a unos creyentes plenos y enviados. Y es que la paz sea con ustedes, significa para ellos y seguramente también significa para todos nosotros que en Jesús hay plenitud. En Jesús hay plenitud. Es decir,
que Él era quien dijo que era. Él nos está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, es decir, el Salvador de la humanidad, de ustedes. Tuve que morir para reconciliar al mundo con Dios, para que hubiera paz entre los hombres y mi Padre. También Él nos estaba mostrando que la situación a Él no se le había salido de las manos, sino que Él tenía todo bajo control. Él tenía todo bajo control y que aún en medio de las peores circunstancias, Él estaba obrando sus propósitos con nosotros. Y por último, significaba que Él nunca los había abandonado. Él nunca los abandonó. Jesús nunca nos ha abandonado aún en nuestras peores circunstancias. Aún en esa situación que estás viviendo, en este dolor, en este descenso de tu vida, Él está contigo, Él es Dios con nosotros. Y se puso en medio de ellos. Uno cuando se pone en medio de dos personas, cuando hay conflicto, imagínense lo que estaba pasando entre ellos. Él vino y también los reconcilió consigo mismo. Y todo eso trajo gozo y plenitud a su vida. Dice el versículo 20, que al ver al Señor, este ver es darse cuenta, es realizar. Al ver al Señor, ¿qué dice? Se llenaron de gozo, de gozo. Miren, ellos se dieron cuenta en ese momento de que Jesús era todo lo que necesitaban en su vida. Jesús les trajo gozo y plenitud en medio de la peor circunstancia. Ustedes saben que esta expresión, paz a vosotros, era una expresión común para ellos, era un saludo normal. De hecho, el término es shalom, ¿sí? Era la manera como ellos se saludaban. Shalom. Así como cuando nosotros le decimos a alguien, ay, Dios te bendiga, ¿sí? Más o menos parecido. Bueno, lo que les estaba diciendo de Jesús es que Jesús no solo los estaba saludando, sino les quería hacerles ver que Él, solo Él era el shalom de Dios para ellos. Solo en Él había plenitud, solo en Él había gozo, solo en Él se iban a realizar. Él es nuestra mayor bendición. No hay otra bendición más grande. Porque de pronto estamos pasando nuestras vidas y buscando una bendición aparte. Y entonces frente a circunstancias difíciles, todas le quedan cortas y nos frustramos. Pero cuando entendemos que Jesús es todo lo que necesitamos, ¡wow! Eso trae paz, plenitud a nuestra vida. Y cuando entendemos y recibimos eso, su paz nos llena. Porque no importa lo que pase en nuestras vidas, entendemos que no vivimos para nosotros, sino para Él. Les pregunto, ¿esta es una realidad en tu vida? Él es tu gozo, tu paz, tu todo. Puedes verlo en tus ascensos, en tus momentos buenos y bendecidos, pero también lo puedes ver allá en el peor escenario, en tu peor situación, en tu mayor dolor, en tu mayor pérdida. Pues Él también está ahí. Y le puedes decir, Señor, quiero conocerte. Le puedes decir, Señor, quiero que te reveles a mi vida. Revélate como el Cristo resucitado. Y regálame tu paz. Quiero que seas mi gozo y mi plenitud. Ahora, luego de eso, Jesús entonces les dice, y repite la paz con ustedes. Les dice, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Miren, lo que el Señor está diciendo aquí es dándole a los discípulos una característica nueva de su identidad en Él. Esa nueva creación que son, esos nuevos discípulos, a la luz de su paz, les está dando y les está demostrando una nueva identidad de lo que ellos son. Son unos que son enviados. Son enviados por Jesús. Miren lo que dicen otros textos, es decir, los otros evangelios sobre este mismo pasaje. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús les estaba lanzando con toda la misión, lo que ellos eran. Y miren, la verdad es que Jesús no solo les estaba diciendo lo que tenían que hacer, no,
Jesús les estaba diciendo algo que ahora eran en Él. Como discípulos suyos eran unos que son enviados, parte de su nueva identidad en Cristo. Y como tal tenían que empezar a vivir. ¿Se acuerdan del escorpión? ¿Sí? ¿Por qué picó el escorpión? Porque eso era lo que era. Bueno, Jesús les está diciendo, ustedes van a hacer misión no porque es una actividad, no es porque es algo que van a hacer, sino porque eso es lo que son. Eso es lo que somos. Somos enviados por Jesús. De la misma manera se espera que uno que se dice cristiano, seguidor de Cristo, pues predique el evangelio, comparta las buenas nuevas, sea testigo de Jesús, porque eso es lo que somos, unos que hemos sido enviados. Y entonces Jesús les dice, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo fue que Dios envió a Jesús? Bueno, pues miremos algunas implicaciones. Lo primero, que Dios haya enviado a Jesús quiere decir que Jesús también es uno que fue enviado. Es parte de su carácter. Y lo leemos en las Escrituras. Una y otra vez Jesús dice, el Padre me envió, y el Padre me envió, y el Padre me envió. Él es uno que fue enviado. También podemos ver, por ejemplo, lo que dice Jesús en Juan 3, 16, 17. ¿Se acuerdan? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Y que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Miren, si tenemos que pensar en cómo fue que Dios envió a Jesús y cómo entonces nosotros somos enviados, pues esto nos dice algo muy importante. Jesús fue enviado por amor al mundo, para salvarlo, para que tenga vida eterna en Él, para que lo reciban a Él y no para condenarlo. Esa debe ser también la manera como nosotros vamos y las razones por las cuales vamos. Esa misma debe ser nuestra motivación, su amor, que lo reciban a Él, para ir a todo el mundo, a todo aquel que no le conoce, para no juzgarlo, sino para salvarlo. Y yo no sé, pero a mí me parece que muchas veces nuestra actitud con los no creyentes, con los de afuera, es más de condenación y de juicio que de amor y de salvación. Cuando vamos a los que no conocen, el amor debe ser nuestra motivación. Y que sean salvos, no que sean condenados. Esta es nuestra motivación, estas son nuestras razones. Veamos otro elemento de este tema. En Juan 6, 38, 40 y Juan 7, 28 y 29 dice, Jesús exclamó, Juan 7, 28 y 29, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Vengo de parte suya, el mismo que me ha enviado. Y Juan 6, 38 y 40, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Ven este otro elemento poderoso? Jesús, ¿para qué fue enviado? ¿Para hacer su voluntad? No, sino hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Bueno, eso es un principio súper fuerte en nuestra comisión. Somos enviados, estamos aquí en la tierra, el Señor nos ha salvado, no para que vivamos para hacer nuestra propia voluntad, no para que vivamos para nuestra agenda, para nuestros mismos propósitos, para nuestros sueños y propósitos, no para vivir felices y estar tranquilos, no para no tener problemas, no para ser reconocidos, para tener influencia, para ser ricos, no. Esa no puede ser nuestra motivación como creyentes. Somos creyentes y como tal enviados para hacer la voluntad del Padre. Y yo creo que esto nos cuestiona mucho. Porque yo quiero que usted piense, ¿para qué está viviendo?
¿Para qué se levanta cada mañana? ¿Para hacer una gran empresa? ¿Para ser rico, reconocido, para no tener problemas? ¿Para tu agenda propia? ¿O para la agenda de Dios? Miren, la misión no es algo, nuevamente, que hacemos, es algo que somos. Así que no podemos entender y considerarnos cristianos, seguidores de Jesús, sin entendernos al mismo tiempo como parte de su misión. Eso no es posible. No le podemos decir, Señor, yo te quiero seguir, pero yo no quiero hablar de ti. Yo te quiero seguir, pero no quiero dar testimonio tuyo, no quiero compartirle nada, no quiero compartir mi fe con otros, no quiero abrir mi casa para que otros conozcan. O sea, es como una moneda de doble cara, va en el mismo paquete. Si eres creyente, eres enviado. Punto. Si somos creyentes, si eres cristiano, eres enviado. Esto me hace recordar la historia de un amigo que conocí en Noruega. Este era un ex musulmán. Era un creyente que venía de trasfondo musulmán en Egipto. Y entonces cuando lo conocí yo le empecé a preguntar acerca de su fe, cómo había conocido al Señor, cómo se había encontrado. Y él me contó toda la historia. Pero mientras me contaba toda la historia me dijo que apenas él se encontró con el Señor, con la salvación, con que no dependía de las obras para ir al cielo, sino que en su fe en Cristo había salvación, él empezó a contarle naturalmente esto a todo el mundo. Y entonces le decía a sus amigos, le decía a su familia, a sus vecinos, compartía su fe. Aún incluso a pesar de lo que eso significaba en términos de rechazo y hasta persecución. Cuando él me cuenta esto yo le digo, wow, Mohamed, ¿y tú cómo hacías eso? ¿Eso no era muy difícil? ¿Cómo hacías? Y él me respondió lo siguiente: no entiendo tu pregunta, Juan. ¿Acaso no es natural? ¿Acaso no es lo que todo cristiano debemos hacer? ¿No es lo que somos? Wow. A mí, yo bajé la cara de la vergüenza. Pero me hizo entender un punto. Y es que Mohamed compartía, evangelizaba, hablaba a otros. No porque era algo que tenía que hacer, no porque era un mandato que obedecer. No. Él hacía eso porque era algo que él era. Era su identidad. Es por eso que dicen los versículos 22 y 23, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no se les perdonarán. Jesús lo que les está diciendo estaba anticipando la promesa del Espíritu Santo. Jesús les estaba diciendo, miren, yo me tengo que volver a ir, pero vendré nuevamente a ustedes, vendrá el Espíritu Santo, el ayudador. Él estará con ustedes, Él no los dejará nunca y además les dará el poder para que puedan testificar. ¿Acaso eso no es lo que dice Hechos 1:8? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. ¿Y poder para qué? Para ser mis testigos, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo. Y también lo que les está diciendo en la segunda parte, eso de que suena raro, ¿no? Que entonces a quien les perdonen los pecados les serán perdonados y a los que no les serán perdonados. Esto no es como algunos lo interpretan, que nosotros como creyentes tenemos la potestad de perdonarle a alguien o no sus pecados. No, es claro en el Evangelio que solo Jesús, solo Dios perdona los pecados. Pero lo que sí está diciendo este pasaje es que cuando compartimos el Evangelio, a través de eso, Dios le perdona a uno los pecados y a otros no. ¿Me hago entender? El que recibe el mensaje y se rinde ante el Señor y le pide, Señor, soy pecador, te necesito, perdona mis pecados, a ese le serán perdonados. Pero al que cuando le comparten el Evangelio y dicen, yo no necesito de Dios, pues a ese no le serán perdonados los pecados. ¿No les suena algo parecido a lo que dijo Pablo en 2 Corintios 2, 15, 16? Que el Evangelio es olor, fragancia agradable de vida para los que creen, pero olor de muerte para los que no creen. Así que cuando Jesús les vuelve a decir, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, así también yo los envío.
Les estaba diciendo a ellos y también nos está diciendo a todos nosotros que en Jesús nos empodera para la misión. En Jesús nos empodera para la misión. Y eso significa, miren, que necesitamos su paz para ser capaces de cumplir con la misión. Sin su paz va a ser muy difícil. ¿Y saben por qué? Porque el mundo no le va a gustar cuando proclamemos el Evangelio. Seguramente muchos van a recibir salvación, muchos otros no. El mismo Jesús lo dijo en Juan 17:14. El mundo los ha odiado porque no son del mundo. No esperen que les reciban todo. No. Incluso Pablo también lo dijo en Filipenses 1:9. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¡Wow! ¿Acaso yo no me hice cristiano era como para ser feliz y no tener problemas? ¿Esa no era la razón por la que me hice cristiano? Pues no. Aquí se dice que así como se nos ha concedido creer en Cristo, también se nos ha concedido sufrir por Él. ¿Y saben cuándo sufrimos? Cuando hacemos parte de la misión. Es por eso que Jesús les dice, mi paz les doy. Porque necesitamos de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón, para aún en medio de los sufrimientos, de los rechazos que pueden conllevar compartirle a otros de Dios, su paz nos guarde. Pero también nos dice esto que debemos dejar de estar huyendo y encerrados para vivir como enviados. Deja de estar encerrado, dejemos de estar encerrados en nuestra casa, en nuestra iglesia, solo aquí entre nosotros. Abre las puertas de tu casa, abre las puertas de la iglesia. Ve y sal y comparte en la oficina, con tu familia. Sal, sal. Deja de estar encerrado y huyendo. Para vivir como enviados, compartiendo con valentía y con su poder el Evangelio. Te pregunto, ¿estás viviendo en misión? ¿Estás viviendo en misión? Tú sabes más que nadie. Pregúntate, ¿estoy viviendo en misión? ¿O para qué estás viviendo? ¿Sigues viviendo para ti? ¿Estás compartiendo el Evangelio en tu casa, con tu familia, tus amigos, tus vecinos, en tu trabajo? ¿O sigues huyendo de todos, del mundo, escondiendo tu fe y encerrado, a veces muy cómodos, en las cuatro paredes de esta iglesia e incluso en las cuatro paredes de tu grupo de crecimiento? Abre la puerta, que tu casa sea una casa de oración, donde se comparta la palabra de Dios. Compártela a tus amigos, a tus vecinos. Salgamos. Concluyo y permíteme concluir con esta frase resumen y algunos desafíos que quisiera dejarles. Cierro con esta frase. Creo que resume todo lo que he dicho. En medio de nuestro vacío y encierro temeroso y egoísta, aparece Jesús, que nos ofrece su paz para vivir en su plenitud y empoderados en su misión. De la misma manera como Él fue comisionado por el Padre. Y esta enseñanza, este mensaje nos invita a muchas cosas, pero lo primero, una invitación a que vayamos al Señor, a que le decimos, Señor, quiero encontrarme contigo, a que ores, a que lo busques en su palabra, a que te encuentres con el Cristo resucitado y recibas su paz. Es una invitación a que pongas tu identidad en Él, tu identidad en Él. A que no importa las circunstancias que están pasando, Él está obrando sus propósitos en tu vida. Y por último, es una invitación a que vivas como lo que eres, como aquel que ha sido enviado. Esto quiere decir empezar a dejar de vivir para ti y empezar a vivir para Él, para su misión, a dejar de huir y esconderte, para salir, anunciar y testificar con tus palabras lo que Cristo ha hecho en tu vida. Salgamos, no nos quedemos aquí cómodos. Es maravilloso que el Señor nos permita tener un edificio grandote, buenas instalaciones, pero no es para que estemos más cómodos.
Es para que podamos ser más contextualizados y otros entonces puedan llegar al Señor. No vivamos para nosotros. Tenemos una misión. Y termino como decía en el video. Todos los creyentes estamos llamados a la misión. Todos somos misioneros. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres muy joven, si eres niño, si eres adolescente, adulto o muy anciano. No importa si eres estudiante, no importa si eres empleado, si eres independiente o si eres empresario. No importa si solo estás en casa. No importa lo que hagas. Todos somos misioneros. Y seremos una iglesia en verdad misionera y misional si estamos compartiendo el Evangelio de Jesús en el lugar en el que cada uno de nosotros nos encontremos. Porque esto de compartir el Evangelio no es para los pastores, los evangelistas, los misioneros. Es para todos los creyentes. En el lugar donde estás, a la gente en donde estás y con los recursos que tienes, viviendo en misión, porque todos somos misión. Permítame orar. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra poderosa, Señor. Gracias por intervenir en nuestras vidas, Señor. Gracias por no quedarte muerto en la cruz, sino resucitar. Y al resucitar, demostraste que venciste la muerte, Señor. Y nos ofreces tu paz, Señor. Gracias por reconciliarme contigo, Padre. Pero, Señor, también gracias por la nueva identidad que tenemos en ti. Somos nuevas criaturas. Y queremos creer y vivir sabiendo que todos somos enviados, Señor. Y queremos cantarte, Señor, y yo quiero que usted ahí donde está, en actitud de oración, hable con el Padre. Dígale gracias, dígale que le ayude a dejar de vivir para usted mismo, a empezar a vivir para propósitos más eternos, a conectarse con su misión. Dígale ahí en oración, cada uno cierre los ojos. Dígale, Padre, te necesito, ayúdanos, interven en nuestras vidas, comisionanos. Queremos como iglesia y como individuos vivir para ti, Señor. Y ahí en actitud de oración, respóndale en adoración y alabanza a Jesús, que quieres una revolución, que cambie tu corazón para anunciar a todo el mundo su mensaje de gloria.